semejanza no la tenemos, porque la semejanza es la manera de actuar. Por lo tanto, Jesús actúa como Dios. Nosotros creo que estamos un poco lejos de eso, ¿no? Un poquito. ¿Mandé? Entonces, bueno, ese es el cuestionamiento que él hace, y junto con eso, bueno, pone cómo llegar a vivir, cuál es el camino de la felicidad. Y después se contesta, dice, a esta interrogante, él mismo se responde diciendo que Jesús al inicio de su vida dice, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. ¿Qué nos está diciendo? Que bueno, para llegar a responder esto, la única forma es centrarnos en Jesús. La que sigue. Bueno, ya todos sabemos, simplemente en 2005, el 19 de abril, es elevado ya a la categoría de Papa y toma el nombre de Benedicto XVI. La que sigue. La siguiente. Ahora, son palabras ya de Benedicto XVI acerca de la unión de voluntad divina y humana. La que sigue. En el libro de Jesús de Nazaret, en el primer libro, dice, existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Entonces, la voluntad de Dios que existe para nosotros debe ser el criterio. Criterio es la norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento. Entonces, es la norma para conocer la verdad de nuestro querer. El querer en este ambiente de la divina voluntad es el acto de la criatura o el acto de Dios. El querer humano son los actos nuestros y el querer divino es el acto único de Dios. Entonces dice, ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Está hablando del cielo ya cuando nosotros pasemos a la otra vida y nos unamos prácticamente a Dios. Y en ese momento, bueno, ya llegaremos a ser una sola cosa con Dios. La que sigue. Pero ahora lo va a enmarcar dentro de nuestra vida aquí en la tierra. Y que ese es el tema de este retiro, vivir el cielo en la tierra. Y entonces dice en esta carta, en el número 17 dice, el reconocimiento del Dios viviente es un camino hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que cuando vamos conociendo a Dios y nos vamos encaminando hacia Él, o sea, cuando vamos diciendo, sí, quiero unirme, quiero conocerlo, lo que va viendo es una fusión o unión con nuestras tres potencias del alma, inteligencia, voluntad y memoria. Dice, y el sí de nuestra voluntad a la suya une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor, porque recordemos que Dios es amor. Por lo tanto, nos vamos a ir uniendo poco a poco a Él en el momento que vayamos reconociendo a Dios y vayamos acercándonos o uniéndonos a su voluntad.
Dice, la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho que esta comunión de voluntades crece en comunión de pensamientos y de sentimientos. De nuevo, la unión de voluntad nos va llevando poco a poco a esa unión de sentimiento y a esa unión de pensamiento que representa la inteligencia. Y así nuestro querer, o sea, nuestro acto y la voluntad de Dios van coincidiendo cada vez más. O sea, ya no se trata de una obediencia, porque hasta el momento hemos tenido la voluntad de Dios como algo que se nos da como una orden para que nosotros la cumplamos. Si nos vamos dando cuenta, aquí ya va habiendo una conformidad, va habiendo una unidad de la voluntad de Dios con nuestro acto. Ya no lo tomamos tanto como una orden, sino más bien es una experiencia propia de nuestra con la voluntad de Él. Y se van coincidiendo cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña, que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi misma voluntad. En la medida que nos vamos acercando a Dios, en la medida que nos vamos uniendo a Él, poco a poco nuestra voluntad va coincidiendo y se va uniendo a la voluntad de Él, y por lo tanto ya no es algo que se me ordena desde fuera, sino es algo que ya tengo como propio. Dice, conforme a la experiencia que, de hecho, Dios me es más íntimo que yo mismo. O sea, la voluntad de Dios empieza a funcionar como voluntad nuestra. Ya no soy yo el que decide, sino es la unión de la voluntad de Dios con mi voluntad, lo que me va haciendo que ahora reconozca la voluntad de Dios como mía. Aquí dice, la amistad no es solamente conocimiento, es sobre todo comunión del deseo. Significa que mi voluntad crece hacia el sí de la adhesión a la suya, no crece hacia la obediencia. No es que seamos obedientes, sino crece hacia la unión con la divina voluntad para hacer que esa divina voluntad empiece a ser nuestra propia voluntad. Dice, entonces crece hacia el sí de la adhesión a la suya. En efecto, tu voluntad no es para mí una voluntad externa y extraña, a la que me doblego más o menos de buena gana. No, en la amistad mi voluntad se une a la suya, a medida que va creciendo esta amistad. Tu voluntad se convierte en la mía y justo así llego a ser yo mismo. O sea, el momento en que el hombre llega a ese punto de ser ya un ser igual, un ser completo, es cuando la voluntad de Dios es ya nuestra. Dice, pero la tercera expresión es la decisiva, aquella en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina. Jesús nos dice que solo conformando la propia voluntad con la voluntad divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. Se hace divino. Este es el punto principal. O sea, en el momento que la voluntad de Dios ya es voluntad nuestra, que es la misma voluntad, en ese momento el ser humano llega a ser perfectamente imagen y semejanza de Jesús. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Por lo tanto, nosotros somos hechos, creados a imagen y semejanza que debemos ser.
hombres verdaderos. Cuando digo hombres, ya saben, es genérico, ¿no? O sea, es ser humano. O sea, hombres verdaderos y dioses verdaderos. Si no tenemos esta dualidad, si no tenemos estas dos naturalezas en nosotros, no somos imagen y semejanza de Jesús. Creo que eso queda muy claro. Dice, verdadera altura te hace divino. Y es eso lo que hace en Getsemaní, transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina. Nace el verdadero hombre y somos redimidos. Bueno, esto nada más es un pequeño repaso, son muy poquitos artículos del catecismo, pero para no dejarlo así. El 295. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. No es producto de una necesidad cualquiera. Palabras muy curiosas que pone el catecismo, ¿no les parece? No es producto de una necesidad cualquiera. Es una necesidad específica de Dios. ¿Dios tiene necesidades? Sí. Siempre hemos pensado que no. Es que hay dos tipos de necesidades. Una que es una necesidad de carencia, o sea, se carece de algo y necesitamos recurrir a otro ser para que nos lo resuelva. Y la otra necesidad es necesidad de naturaleza, o sea, algo que el propio ser necesita para poder llegar a desarrollar sus acciones. Sabemos que Dios es amor, es cuando menos es lo que nos dice San Juan. Por lo tanto, ¿cuál será la necesidad de Dios? Necesidad de naturaleza, amar. Esa es la necesidad de Él. Entonces, dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría y que no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría, de su bondad, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Luego otra cita, cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmo 145. En el número 375 dice, la Iglesia enseña que nuestros primeros padres fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Y esta gracia de la santidad original es una participación de la vida divina. Vamos anotando, arriba nos dijo que nos quiere participar ¿de qué? De su ser, ¿sí? En el 375, de vida divina. 460, dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ser, atributos, vida y ahora naturaleza divina. O sea, no sé si entendemos lo que quiere decir que nos comparta su naturaleza, nos vuelve divinos. Eso es lo que Benedicto XVI expresaba en lo que acabamos de ver. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Irineo. Dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Eso lo dice San Atanasio. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza
para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses los hombres. Santo Tomás de Aquino. Como estamos viendo, esto es doctrina de la Iglesia. Esto no es revelación privada. Esto es doctrina de la Iglesia que está expresada en el catecismo, pero que desconocemos. O no nos hemos dado la molestia, no nos hemos tomado la molestia de leer. Y nos hemos dedicado nada más a la parte exterior de nuestra religiosidad, sin entrar en profundidad con lo que realmente estamos tratando de practicar. Nos hemos quedado en la salvación, nos hemos quedado en que somos pecadores, en que Jesús viene a este mundo y que simplemente viene a salvarnos. Definitivamente ese es el ABC de lo que Jesús vino a hacer, el ABC. No tenemos idea real de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. La que sigue. En el 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Curiosa frase. ¿Qué quiere decir? ¿Nadie quiere decir qué dice aquí? O sea, Jesús hace de alguna manera que nosotros podamos vivir en Él lo que Él hizo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace 2000 años. O sea, Él de alguna manera hace que nosotros podamos estar injertados en Él, viviendo lo que Él vivió hace 2000 años. Y luego dice, y que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Hoy. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la vida de Jesús y la vida de cada uno de nosotros debe unificarse. Y nosotros estamos con Jesús haciendo lo que Él hacía hace 2000 años y Él está en nosotros haciendo lo que nosotros hacemos el día de hoy. Suena rarísimo, ¿verdad? No se vayan, esto nada más es New Age. No es cierto. O sea, parece New Age. Pero vamos a seguir adelante y vamos a ver qué dice. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Es preciso, no solo lo que Él hizo por nosotros, sino como modelo nuestro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos modelar nuestra vida a la vida de Él. O sea, no es nada más lo que hizo por mí, sino es me enseña lo que yo debo hacer. Como modelo nuestro, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Otra frase curiosa. ¿Qué dijo? Nos lo pone como deber, no como algo así fortuito, sino un deber. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Y cuáles son los estados y misterios de Jesús? Tu vida completa, tu encarnación, tu nacimiento, tu infancia, tu adolescencia, tu vida oculta, su vida ya pública, tu pasión, tu muerte y su resurrección. Esos son los estados y misterios que Jesús nos pone como deber cumplir. No se trata de ser buenos católicos, se trata de cumplir esto.
El problema es que nunca nos lo han dicho, nunca nos lo han mencionado, pero ahí está en el catecismo. O sea, esto es doctrina de la Iglesia. ¿Dónde? Así es. 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. El 704. En cuanto al hombre, Dios lo hizo y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. San Irineo. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Vamos a repetirlo. Dice, el Padre Eterno... perdón. En cuanto al hombre, Dios lo hizo y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma. Esto viene a aclararnos dos cosas. Primera, nos dicen que Jesús, que el Verbo Eterno, se encarna para venirnos a redimir y que lo hace tomando una naturaleza igual que la nuestra, una humanidad como la nuestra. Eso está rompiendo, esa idea rompe con todo lo que es la doctrina de la Iglesia. San Pablo nos dice que Jesús, refiriéndose a Jesús, que Él es el primero en toda la creación, ¿se acuerdan? Él es el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, no puede ser tomada su humanidad tomar como modelo la nuestra, sino Él fue el primero, fue lo que Dios ideó para su propia humanidad y nosotros fuimos tomados al modelo de Él. ¿Sí? Y luego eso es lo que nos pone como forma divina, porque el hombre en un momento dado debemos ser divinos. Se oye feo, ¿verdad? Bueno, se oye hermoso, pero así como decir, híjole, estos quién sabe dónde anden. Y luego nada más un pedacito de Luisa en el libro 29, la lectura 31, donde dice, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Interesante, ¿no? Esto no es Luisa Picarreta, esto no es revelación privada, esto es doctrina de nuestra Iglesia. Bueno, como vimos aquí, ahora vamos a tratar de ver qué es esto de vida divina, de voluntad divina, para qué la voluntad divina, qué es. Dios es amor, ya lo dijimos. Por lo tanto,
la necesidad de Dios, necesidad de naturaleza es amar. Pero el amor en Dios no es como el nuestro. En nosotros el amor lo consideramos o lo ponemos como sentimiento, como algo que sentimos hacia otra persona, que congeniamos y nace ese algo especial que es vamos a ponerlo así, una atracción hacia la otra persona y un deseo de comunicarnos a la otra persona y de unirnos. En Dios no es sentimiento, en Dios es un un darse completamente. Pero resulta que Dios, cuando quiere amar, te va a dar en totalidad. Por lo tanto, no hay un ser capaz de recibir a Dios completo. O sea, un ser que sea capaz de recibir al infinito, toda esa inmensidad que es Dios, necesitaría que un ser igual que Él para poder comunicarse, poder dar todo lo que Él es. Y al mismo tiempo, el amor, si no es correspondido, no es un amor completo. O sea, el amor para ser completo requiere de 3 actos. El primero, que es darse. No dar, no es dar cosas, sino es darse en totalidad. El segundo acto que requiere es ser correspondido, pero correspondido en la misma medida. O sea, recibir un amor igual al de Él. Si Él da un amor divino porque está dando todo su ser divino, Él quiere recibir un ser divino. Y una vez que están esos 2 actos, en ese momento queda formado el amor. ¿Sí? El ejemplo perfecto es la Trinidad. El Padre se ama a sí mismo en el Hijo. Es cuando genera al Hijo. Y ese generar al Hijo genera un ser exactamente igual que Él. Lo único que es diferente es la individualidad o la particularidad. El Padre sigue siendo Padre y no le comunica la paternidad al Hijo. El Hijo no es Padre, el Hijo es Hijo. Entonces ya son 2 seres divinos iguales, pero con personalidad distinta. Cuando el Hijo le corresponde al Padre, amándose a sí mismo en el Padre, o sea, dándose a sí mismo en el Padre, es la correspondencia, cuando Él lleva a cabo todo lo que el Padre había querido que el Hijo hiciera. No sé si esto se entiende. ¿Sí? Entonces, el Hijo se da totalmente, es amarse a sí mismo, o sea, darse a sí mismo al Padre. Y ahí está conformado el amor. Son 2 actos distintos, dar, corresponder, que conforman el amor. Y ese conformar el amor se encierra en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, un ser exactamente igual que ellos, divino, con todas las prerrogativas del ser divino. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de esos 2 actos. ¿Sí? Y ahí es cuando ya el amor está completo. Pero, ¿y ahora qué le falta? Amar. Le falta amar. Porque apenas está formado el amor. Apenas está completo el amor. Y entonces lo único que falta es comunicar lo que tiene. O sea, darse totalmente. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, así lo hemos concebido, que el Espíritu Santo es el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Qué comunicará el Espíritu? ¿El qué? No, ¿mande? Menos todavía. Se va a comunicar todo lo que tiene, vida divina.
vida divina, porque eso es lo que es el Espíritu Santo. Es lo que encierra tanto el acto del Padre como el acto del Hijo, y en ese momento el Espíritu Santo lo que contiene en sí mismo es vida divina. Eso es lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre tiene que, bueno, no el hombre, el acto de amar es darse completo. Pero ahora el problema es a quién se da. No había nadie, o sea, Dios es único, entonces no hay a quién darse. Sí, digo. Nuestra iglesia nos han enseñado, católicos, que el Espíritu Santo es la unión del amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor es la divina voluntad en este caso. No. O es diferente lo que uno, o sea, ¿qué diferencia hay en lo que uno lee que efectivamente hay amor del Padre? No, me pierdo. Bueno, ya se perdió, ya ni modo. Ay, denle un mapa para que regrese, por favor. Yo entiendo que esto no es muy normal lo que estamos hablando. O sea, el Padre ama, sí, te da. Pero ese es el amor del Padre. ¿De acuerdo? Ahora el Hijo recibe ese amor, o sea, recibe la vida divina, recibe la naturaleza divina, recibe los dones, los atributos divinos y ya es otro ser igual que el Padre. ¿Ahí vamos bien? Bueno, ahora tiene que amar porque es la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, este amor y este amor están fraccionados. No es el mismo. Son diferentes personas. Por eso son diferentes personas. El Padre tiene todo lo suyo y se da completamente. El Hijo lo recibe y tiene toda la naturaleza, el ser, toda la divinidad, todo lo del Padre, pero no ha amado. No ha amado. ¿De acuerdo? Si hubiera amado, sería el mismo Padre dándose, y entonces eso no sería lógico. El Padre tiene que ser correspondido. El Padre tiene que ser correspondido, y tiene que ser correspondido por este otro. Entonces el Padre dio parte del amor, que es el amor de Él completo. Ahora el Hijo, ¿cómo ama al Padre? Llevando a cabo todo lo que el Padre le encargó. Si ustedes recuerdan, en el Génesis se habla de un fiat lux, hágase, y fiat siempre, cada vez que hace algo. La palabra fiat, ¿qué quiere decir? Hágase, o sea, es una palabra que indica acción. Y la palabra que indica acción, ¿qué es? En gramática. Es un verbo, el verbo eterno es el fiat del Padre. Entonces, ahora, ¿qué cosa le habrá pedido el Padre al Hijo? ¿Que creara pajaritos? ¿No? ¿Que creara peces? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué le habrá pedido? ¿Que creara hormigas? Que creara un ser igual a ellos para poder amar. Y ese ser es la humanidad del Verbo eterno. La primera acción que el Verbo eterno lleva a cabo es tomar una humanidad para que esa humanidad que va a vivir fuera del núcleo de la Trinidad, pero que al mismo tiempo es Dios, porque es el Verbo eterno unido a esa humanidad, para que ahora Dios pueda amar completamente a ese ser, y ese ser pueda recibir el amor de Dios y pueda pagarle con él.
con la misma categoría de amor. Por lo tanto, la primera acción que lleva a cabo el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, es el tomar una humanidad. Y forma una humanidad totalmente adecuada para que pueda desarrollar todas tus acciones de Dios, las pueda desarrollar a través de esa humanidad. ¿Sí? O sea, no podría haber puesto tu vida en ya no digamos humanidad, sino en un ser que no tuviera lo necesario para que él pudiera desarrollar sus acciones. Y por eso crea una humanidad totalmente adecuada para poderse unir a su divinidad. Silencio en la noche. Eso no me gusta. Pero siendo un solo Dios. Pero cada uno tiene un encargo, cada uno tiene una acción. Y entre esas dos acciones, cuando se juntan esas dos acciones, ahí ya está totalmente conformado el amor de Dios. Dios es amor, sí, ¿por qué? Porque el Padre se amó en el Hijo y el Hijo se amó en el Padre. Ahora Dios es amor. Pero estos dos actos quedan encerrados en una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el encargado de comunicar lo que tiene, y lo que tiene son vida divina. El Espíritu Santo no tiene nada propio, nada propio. El Espíritu Santo no tiene más que vida divina. Tiene la vida del Padre y la vida del Hijo. Eso es lo que contiene el Espíritu Santo. Por eso es que en la última cena, cuando Jesús dice que todavía tiene mucho que decirnos, pero que no podemos con ello, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a comunicar, los va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. Y dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Ahí se resume todo esto que estamos diciendo. Ahora, ya tenemos esa Trinidad conformada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo ya tomó una humanidad, tomó un ser distinto a ellos, que es humano, pero es en la misma persona. O sea, Jesús es hombre verdadero, Dios verdadero, en una sola persona, que es la persona del Verbo eterno. Ahora ya tiene dónde depositar el amor y de dónde recibir el amor igual que el de él. Pero ahora el problema es dónde va a vivir, en dónde va a estar ese ser. Ese ser es divino, porque ahí está el Verbo eterno. Y el Verbo eterno está acostumbrado, vamos a decirlo de esta manera para facilitarlo, está acostumbrado a vivir en Dios. ¿Sí? Está acostumbrado a vivir rodeado por todos los atributos, por todos los bienes, por toda la inmensidad, la felicidad, la belleza divina. Por lo tanto, ahora, ¿qué hace para que esta humanidad, que no va a estar en la Trinidad, sino va a estar fuera, qué hace el Verbo eterno? Hace la creación. Hace la creación. Y la creación, esto va más o menos relacionado con el tema del retiro, nos dice San Pablo que que Dios esparció por toda la creación los atributos de Él. O sea, esparció por toda la creación tus atributos. ¿Qué quiere decir? Que Dios va poniendo poco a poco
en todo lo creado una semejanza de Él, para que ahora el Verbo eterno encarnado, que va a vivir fuera de la Trinidad, no viva fuera de Dios, sino viva inmerso en Dios, pero en la creación. Pregunta. Dios esparció por toda la creación todos sus atributos, o sea que se ponen al manejo de cómo se distribuye o cómo se pone quién. Eso pregúnteselo a Dios, yo no voy a saber. No, por favor. No, o sea, ¿cómo los puso? No sé, o sea. Es que Dios se esparció, o cómo los tomamos. Mire, una forma. En este momento estamos hablando inicialmente de Jesús, que su ambiente, su hábitat iban a ser todos los atributos divinos que Dios depositó en la creación. Por eso San Pablo dice, y en el libro de los Salmos también, que no tenemos disculpa por no conocer a Dios, puesto que en todo lo creado refulgen sus atributos. O sea, estamos hablando de revelación pública. No estamos hablando de Luisa Picarreta, estamos hablando de revelación pública. Por lo tanto, esto o lo creen o no son católicos. Punto. O lo creen o tienen que decir y convencer a la Iglesia Católica que San Pablo es un mentiroso. ¿Quieren convencer a la Iglesia que San Pablo dijo mentiras? No, ¿verdad? Entonces, según lo que se está hablando, nosotros somos de esa misma creación y estamos viviendo en este tiempo. Podemos estar viviendo esa divina voluntad o nos falta vivir esa divina voluntad. Ahí vamos ahorita. Que Dios pues Darse a conocer al hombre. Pero tan Así lindo es. ese atardecer, Ujú. pero para mostrar tanto hecho. Por eso, nos sumerge en él. Estamos hablando ahorita del Verbo encarnado, estamos hablando de Jesús. Y después veremos ya lo que nos corresponde a nosotros. Ahorita es Jesús. Él tenía que vivir inmerso en Dios. Y entonces Dios crea esto que está ahí afuera. Y es infinito. Sí, es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué será infinito? Porque Dios es infinito. Y todos los atributos de Dios que son infinitos deben estar allá afuera. Por lo tanto, ahora como dice, un atardecer, cualquier cosa, el sol, las estrellas, las nubes, la lluvia, todo lo creado nos está reflejando una parte, como si fuera un espejo para ir conociendo a Dios. Entonces ya está esta criatura, este hombre Dios, ya está en la mente de Dios, desde toda la eternidad. Esto no es en el tiempo, porque también pensamos que tomar una humanidad fue en el tiempo. No, es eterna, porque estamos hablando del acto del Verbo correspondiendo al Padre. Pero en el tiempo, bueno, se va a plasmar, ya se va a concretizar en el tiempo, ya después cuando viene Jesús a través de María. Pero bueno, eso queda aparte. Cuando ya está esto, ahora
Jesús nos dice, esto sí ya en los escritos de Luisa, nos dice que antes de crear al hombre, primero le dijo a su amor, o sea, le dijo ¿a quién? A la divinidad. Le dijo, no quiero estar solo. Quiero una criatura que me acompañe, quiero una criatura a la cual poder amar y ser amado por ella. Porque ahora el amor divino no le satisface a Jesús. El amor divino no es suficiente para Jesús. ¿Por qué? Porque tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza divina que se satisface con Dios, pero tiene una naturaleza humana que no tiene con quién poder compartir. Por eso somos creados nosotros. Y aquí viene la respuesta a su pregunta. No somos parte de la creación. Por favor, no nos pongamos como seres creados junto con todo lo demás, una creación genérica. No, si se fijan, todo vino al mundo, o sea, por medio de la palabra de Dios, o sea, por medio del Verbo eterno. Que haya, que produzca, que surjan, pero seres ya completos, con su ser físico, puede ser vegetal, puede ser animal, lo que sea, pero vivos, ya vivos. Cuando llega el hombre, por favor. Pues en resumidas cuentas, el creador fue el Verbo. Pues hablando humanamente, que nosotros decimos que la obra se la adjudica al Padre, la creación, la redención al Hijo, bueno. Entonces, pero a la hora de la verdad, entre comillas, fue el Hijo. por favor, claro que sí, San Pablo lo dice. Otra vez, a ver si le quieren volver a decir mentiroso a San Pablo. O sea, San Pablo dice que refiriéndose a Jesús, que todo fue creado por Él, para Él y en, no con, sino en Él. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Revelación pública, San Pablo. Entonces, todo fue creado por el Verbo. No tiene nada de raro. Él es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que crea. Entonces, ¿el Padre es el creador? Sí. Pero ¿quién lleva a cabo la obra? El Hijo, pero el Hijo encarnado. Entonces, nosotros nos salimos totalmente de la parte de la creación genérica, porque cuando llega el hombre, curiosas palabras, dice, hagamos, no vamos a crear, vamos a hacer. ¿Y qué hace Dios? Nos dice que forma la figura del hombre con el barro de la tierra y cuando está totalmente formada, no está viva. Es una figura, una estatua. ¿Qué hace Dios para darle la vida? ¿Así? ¿Un soplo? Es Dios poniéndose en el hombre. El soplo, ese insuflo de Dios, es Dios poniéndose en el hombre. Y ahí hace dos cosas. Crea la parte espiritual del hombre, que es el alma, con las tres potencias del alma, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria, que es la parte que está destinada a unirse totalmente con la Trinidad. La voluntad para unirse con la potencia del Padre, con la voluntad del Padre. La inteligencia con la inteligencia del Hijo y la memoria con el amor del Espíritu Santo. ¿Por qué memoria? Porque para amar necesitamos recordar. Si no recordamos, no podremos llegar a amar jamás. Una pareja que se conoce, se atraen, se entienden, se quedan de ver al siguiente día, pero al siguiente día ninguno se acuerda. Después de un tiempo se vuelven a encontrar, se vuelven a
atraer, se vuelven a gustar, vuelven a platicar, se vuelven a quedar de ver al otro día y al otro día no se acuerdan. ¿Algún día llegarán a enamorarse? Jamás. Por lo tanto, se requiere de la memoria para llegar a amar. Por eso es que el Espíritu Santo se va a unir con nuestra memoria. De la voluntad del Padre con la voluntad del hombre, la inteligencia del Hijo con la inteligencia del hombre, pero el amor del Espíritu Santo con la memoria del hombre. Entonces, en ese momento ya está el hombre creado, ya está Adán, ese Adán que ahora ya nos lo quieren quitar de la mesa, así ya saben, ¿no? Que nos han dicho que Adán no existe, que es simplemente una forma de dar a entender. Pero si quitamos a Adán, quitamos todo, absolutamente. Quitamos creación de Dios, quitamos pecado original. Que nos expliquen qué es pecado original si quito a Adán. Que me expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción si no está Adán. Que me digan a qué vino Jesús a este mundo, a redimir a quién, a las hormigas, a nosotros no, porque no tenemos un principio, no tenemos un pecado, no tenemos esa unidad con Dios. Y el problema es que nos están quitando el perfecto modelo de lo que Dios creó y de la santidad que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, Adán es un ser real, es un ser en donde Dios pone todo lo que Él quiere que el hombre tenga. Y ya habíamos visto ahí vida divina, vida humana, vida en voluntad divina y voluntad humana. La vida humana creo que no hay necesidad de explicar. Pero ¿qué es la vida divina? ¿Qué es la vida divina? Punticos, muy bien. Todos los atributos de Dios, todos unidos en el mar del amor divino y movidos por su voluntad. La voluntad en el ser, ya sea en el ser divino o en nosotros, es el motor de nosotros. La voluntad es el motor del ser. Por ejemplo, algo muy sencillo, ahorita ustedes están sentados. ¿Qué necesitan para pararse? Tienen todo lo necesario para pararse, caminar y salirse. ¿Qué necesitan? Que su voluntad diga, párate y vete. ¿Qué? Una orden del Señor, no, nuestra. Se equivocó, es su voluntad. Ah, sí, pero dice de aquí, yo dije, exacto. ¿Qué necesita Dios para actuar? Que su voluntad le diga, órale, crea. Si la voluntad de Dios no mueve el amor de Dios, Dios no ama. Si la voluntad de Dios no pone en funcionamiento el poder creador y la sabiduría de Dios, todo eso que está allá afuera no existiría. O sea, la voluntad es el motor, tanto en Dios, que es una voluntad divina, que mueve atributos divinos, potencia, belleza, pureza, justicia, santidad, en fin, todo lo que Dios es, y nosotros tenemos una voluntad humana que mueve nuestros propios atributos. Ahora, ¿qué se necesita? Si Dios pone su vida en nosotros, ¿ya con eso será suficiente? Que si Dios pone su vida en nosotros, ¿ya con eso nosotros somos imagen y semejanza de Él? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, ¿qué estamos recibiendo? Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin embargo, eso no me hace divino. ¿Por qué no me hace divino?
volvemos a lo mismo, ¿qué es la vida? Ya dijimos que es todos los atributos del ser movidos por su voluntad. Nosotros tenemos atributos y esos atributos los movemos con nuestra voluntad. Por lo tanto, lo que está saliendo como resultado de ese movimiento son actos que humanos, porque son producto de una voluntad humana. ¿Y qué están haciendo esos actos? Haciendo crecer una vida humana. Todo lo que ustedes son es el conjunto de actos desde el momento en que fueron engendrados. Todo lo que se llevó a cabo de actos de crecimiento, desarrollo, alimentación, y de ir aprendiendo, de ir conviviendo, todas las experiencias de ustedes a través de toda su vida es lo que está conformando la vida de ustedes. ¿Se entiende? La vida virtuosa o la vida viciosa, la vida buena, la vida mala, la vida como quieran, la vida del ignorante o la vida del sabio. Todos son actos que hemos ido acumulando en nosotros, pero todos son actos humanos. Por lo tanto, todos lo que estamos formando es una vida humana. Dios todo lo que hace, lo hace con su voluntad divina, moviendo los atributos divinos. Por lo tanto, ¿qué vida tiene Dios? Una vida divina. Una vida divina. Es el origen de esa diferencia es atributos y voluntad. Atributos y voluntad. Por eso es que, si nos pusimos atención en la lectura de Luisa, dice que Dios nos creó poniendo vida humana y vida divina. ¿Qué nos puso? Nos puso los atributos humanos y nos puso los atributos divinos. Pero luego, para poderlos mover, me puso una voluntad humana y una voluntad divina. Y uno se pregunta y dice, ¿para qué? ¿Por qué Dios, sabiendo lo que íbamos a hacer, nos puso una vida humana y nos puso una voluntad humana, cuando Él quería que nosotros viviéramos la vida de Él, la vida divina? ¿Para qué me dio toda esta? Iba yo a decir porquería, pero no lo digo. ¿Para qué? Por eso. Porque Dios lo que quiere es un ser semejante a Él, pero semejante en todo, y Dios es libre. Por lo tanto, nosotros teníamos que ser libres. Y la libertad no se obtiene más que cuando hay la posibilidad de escoger. Si yo no tengo la posibilidad de escoger, no soy libre. ¿Qué me dio a escoger? Te doy una vida para que la puedas vivir tú solo, sin mí, y te doy mi vida para que la vivas junto conmigo. ¿Qué quieres elegir? Para eso nos sirve la voluntad divina. Por lo tanto, Adán, ya sabemos lo que eligió vivir vida humana sin la unión con Dios. El famoso árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa más que la voluntad humana. Esa voluntad humana donde Dios ya estaba injertado, porque el bien es Dios. Entonces Dios estaba en el árbol, estaba unido al hombre ahí. Y el mal, sabemos que el mal no existe. El mal no tiene existencia por sí mismo. El mal se crea, el mal es creado. ¿Y cuál es el mal? Quitar al bien. Cuando se quita el bien es cuando se crea el mal. Y ahora, ¿cuál sería el mal en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Quitar a Dios.
¿Y qué cosa puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad humana es la única que puede quitarlo. Y eso porque Dios respeta la libertad que nos dio. Cuando el hombre decide usar su voluntad, en ese momento el mal queda creado, Dios se retira del hombre y ahora el hombre solamente tiene vida humana, pero ya no tiene la vida divina ni la voluntad divina. El hombre se queda como un animal más de este planeta. ¿Sí? Animal racional, para que no se sientan así muy mal. Así no. Animales racionales, pero al final de cuentas animales, sin la posibilidad de unirnos con Dios, quedamos muertos a la gracia, y por eso nadie pudo entrar al cielo de los del Antiguo Testamento. No importa lo santo que hayan sido, no importan las grandes obras que hayan hecho, no importa nada, como estaban muertos a la gracia, no pudieron entrar al cielo. Esto tiene varias cosas, pero una que hay que remarcar: la santidad humana no es suficiente para estar con Dios. La santidad humana no es suficiente para estar con Dios. Se necesita forzosamente la unión con la parte divina. Y esa parte divina viene en el Antiguo Testamento, o sea, todos los seres, los grandes seres del Antiguo Testamento, un Noé, un Abraham, un Moisés, o los profetas, o sea, en fin, todos ellos, y los dos últimos grandes, San Juan Bautista y San José, no pudieron entrar al cielo. ¿Por qué? Porque estaban muertos a la gracia. Y cuando ahora que no, en varias revelaciones privadas, pero sobre todo en Luisa y en María Valtorta, nos hablan de cuando Jesús baja al seno de Abraham a rescatar a todas aquellas almas, dice, y entre ellas iba nuestro querido José. O sea, nadie pudo entrar al cielo. Por lo tanto, eso lo debemos tener muy en cuenta. La santidad humana no alcanza. Y ahora Jesús, cuando viene, Jesús nos da la gracia, que es lo que viene a darle valor a los actos humanos. La gracia que viene a darle realmente solidez a esos actos buenos, y gracias a eso es que ya podemos acceder al cielo. Entonces, sí. Yo sé por qué o por En el cielo no hay vida humana. En el cielo no entra la vida humana, y mucho menos la voluntad humana. En el cielo solamente entra vida divina, y la vida divina está movida por la voluntad divina. Entonces, todos los que están en el cielo ahorita tuvieron que dejar su vida humana. Nosotros, si queremos llegar al cielo, todo esto que apreciamos tanto en nuestra vida, todo lo que estamos tan orgullosos de lo que hemos hecho, todo eso que decimos, es que yo me he ido formando, yo ya casi tengo alas, ya soy angelito. O sea, todo eso nos lo tenemos que quitar en el purgatorio. El purgatorio no es un castigo, no es un lugar de castigo. El purgatorio es, su nombre lo dice, va a purgar al alma, le va a quitar todo lo que no es acorde a lo divino para ponernos lo divino.
No, claro que sí. Pero Después de ellos tienen Jesús, por eso, Ah, no he llegado a la claro, tierra. así es. La redención es lo que viene a ser. La redención tiene dos finalidades. Tiene una primera finalidad que es la principal, que ahorita lo vamos a dejar a un lado, y la segunda es salvarnos. Entonces nos restituye la gracia y nos deja todo lo que la iglesia nos da actualmente. Los sacramentos, o sea, todo lo que es desde el bautismo, que es el injerto nuevamente con la vida divina. La confesión, la confirmación, sobre todo la Eucaristía, que es recibir a Jesús. Todo esto nos lo va dando para crecimiento, para valorizar nuestros actos, ¿sí? Pero aparte nos da dones, nos da gracias para ir creciendo, aunque sea con actos humanos, pero ir creciendo la vida divina que tenemos en nosotros. Entonces ya puede entrar, no se apure, sí va a entrar. Doctor, entonces, en ese orden de ideas, si al cielo solo entra vida divina y los actos de los santos al fin y al cabo son actos humanos por más santos que sean, eso quiere decir que los santos tuvieron que ir al purgatorio, ¿no? Porque hay que quitarse todo lo suyo, por más santo que fuera lo que hicieran. Sí, nada más que ahí se nos está olvidando que Jesús va pidiendo poco a poco, va pidiendo un tipo de vida y una actitud del ser humano, pero hasta donde Él pide. Entonces, Él lo que pedía desde el momento que vino Jesús hasta antes de Luisa, pedía santidad humana. Y entonces los santos que cumplieron al 100%, o sea, Dios se los toma como bueno, excelente, y se van directos al cielo. ¿Por qué? Porque cumplieron hasta donde Dios había pedido, ¿sí? Entonces, ahora lo que pide es, bueno, ya no quiero esto. Y así lo dice, ya no quiero esto. Ahora quiero vida divina. Y entonces, si no la cumplimos, bueno, tendremos que ir al purgatorio para quitarnos lo que llevamos de humano y que nos den una rostizadita para quitarnos el pellejo, ¿sí? Doctor, bueno, con la pregunta que ella hizo, ya sabemos que el Señor quiso que los santos hasta ahí llegaran. Y nosotros con esta divina voluntad, ¿cómo sabemos que nosotros estamos haciendo actos divinos para ir haciendo esa divina voluntad? Porque si sabemos que vamos a hacer cosas de santos, orar, amar, rezar, mortificar, ayunar, son actos divinos, ¿qué nos falta más para hacer más actos divinos y no sean actos humanos? La respuesta es muy sencilla, pero no lo va a entender. Es llevar a cabo todo con la voluntad divina. Es que ahorita ya se fue hasta la cocina. Espérese, estamos apenas en el salón. Poco a poquito, tiene que ir caminando de aquí a allá. O sea, tiene que ir entendiendo poco a poco. Cuando Dios nos da su voluntad, lo que nos está dando es todos sus atributos, para que nosotros podamos llevar nuestra vida con lo de Él. ¿De acuerdo? Pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se necesitará? No. Que quite todo lo suyo. Claro. Dios quiere vacío completo, para poner lo suyo y poner su voluntad para que ahora sea su voluntad la que mueva. Por eso le dije que se fue hasta la cocina. Espérese un momento y vamos poco a poco. ¿Sí? Buenas noches, Sí, buenas. doctor, compañeros. Bueno, el purgatorio, bueno, entonces todas estas personas del Viejo Testamento, hasta que Dios creó la redención o se creó la redención, ¿estuvieron dónde? En el infierno. O sea, No. ¿dónde estuvieron ellos? En el seno de Abraham. Eso, bueno, Entonces Dios creó las tres instancias después, o sea, como el infierno o en los lugares, pues porque
entiendo que son lugares, el infierno, el purgatorio y el cielo. Lo No, primero- entiendo que no son estados, entiendo que es lugar, son A lugares. ver. ¿Son estados o son lugares? Son estados. Y lo vamos a ir viendo después. Los 3 lugares son estados del alma. ¿De acuerdo? Pero antes de la redención, o sea, antes de que Jesús completara lo que a nosotros nos falta, o sea, había un lugar, un estado en donde no había ni pena ni gloria, que es se llama el seno de Abraham. Y ahí en ese estado, en ese estado del alma, ahí está esperando a que llegue Jesús, que lleve a cabo la redención, para que ahora Jesús aplique todos los méritos de su redención a esas almas para que puedan acceder al cielo. ¿En qué momento el purgatorio y el infierno? En el momento que usted decide decirle no a Dios, en el momento de su muerte, que le diga no quiero, en ese momento usted se coloca en el infierno. No hay un lugar en el mundo ni en el universo donde haya un portón así enorme que diga infierno. No hay. ¿De acuerdo? Ni hay un lugar en donde diga purgatorio. Tampoco hay. Y menos un lugar donde diga cielo. Si el cielo lo vamos a ver, pero si el cielo es vivir en Dios, vivir a Dios en nosotros, Dios es infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puede haber nada fuera de Dios. Dios lo abarca todo. Si hubiera un lugar que se llame cielo, Dios tendría que estar inserto en ese lugar para yo poder vivir mi cielo. Pero Dios no cabe en ningún lugar porque es infinito. ¿Sí? Piense un momento. O sea, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? A ver, yo les pregunto a ustedes. Un lugar donde hay fuego y diablitos con un trinche y los van a estar rostizando. ¿Qué? Es ausencia de Dios. ¿Y qué quiere decir ausencia de Dios? Ausencia de todos los bienes que Dios contiene. Dios es la fuente de todos los bienes, tanto espirituales, morales y materiales. Si yo me salgo de Dios, lo que estoy haciendo es apartarme de todos los bienes que Dios contiene. ¿Y mandé? Bueno, o sea, es quitarme de todos los bienes. Un ejemplo rudimentario, por favor, esto es totalmente casi, ni siquiera se asemeja un poco a lo que es el infierno, pero vamos a verlo en forma material. Tienen sed, pero no hay agua. ¿Por qué? Porque el agua es un bien. Tienen hambre, pero no hay alimento. ¿Sí? Tienen frío, pero no hay nada con que quitarse el frío. Tienen deseos de amar, pero no hay amor, hay puro odio. Es una leve semblanza de lo que sería el infierno. Es ausencia de Dios, ausencia de bienes. Y eso está dentro de Dios. El infierno está dentro de Dios. O sea, se pone en el rayo, imaginen a Dios como un sol, y cada rayo de ese sol es un atributo de Dios. Pero hay un rayo que se llama justicia. Y el alma que quiere vivir fuera de Dios, se pone en ese rayo de la justicia, y ahí no hay ningún bien.
En esto encontramos de pronto un poco la explicación referente a lo que nosotros profesamos en el credo, que dice que nuestro Señor murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. Yo Es le una escucho mala traducción, ya no le la siga. traducción, ¿cierto? Yo le escucho a Dice, algunos sacerdotes descendió a lo bajo, a lo bajo, no a los infiernos, a lo bajo. que a los infiernos. Sí, pero eso es una mala traducción. Na. Esto, durante la plática, vamos a ir viendo malas traducciones y malos cambios. ¿Mandé? El seno de Abraham, un lugar en donde estaban las almas esperando. Descendió a lo bajo. Entonces, un poco la misión, si se puede llamar así, de nuestro Señor Jesús, era justamente ir allá a recuperar todas esas almas justas que habían sido buenas, entre comillas, y entonces ahí es donde ellas pueden entrar al cielo, porque con la muerte y la resurrección de Jesús se abre el cielo. Todos los... Después vamos a ver lo de los lugares. O sea, ¿mandé? Es que estamos dentro de lo que es. Doctor, un asunto. La profesión de fe, pues ya quedó claro lo de parte del credo de descendió a los infiernos y resucitó, y dice después, y resucitó entre los muertos. Estaríamos diciendo los muertos de todas aquellas almas que todavía no estaban viviendo la voluntad de Dios y que estaban esperando precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo para la redención. Así es, o sea, resucitó de entre los muertos. Recuerden que en el paraíso terrenal hubo una sentencia. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, el día que actúes sin la unión con Dios, irremediablemente morirás. Pero son dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Entonces ahora, por eso San Juan en el Apocalipsis nos habla de dos resurrecciones. Por eso Jesús él resurge, o sea, resucita, pero en esas dos formas. No es que él hubiera muerto en forma espiritual. Murió en forma espiritual porque nos llevaba a todos nosotros en él. Él asume nuestra vida, asume nuestra vida. Y todo lo que Jesús pasa en su vida no es Él, somos nosotros en Él. Por eso los que han leído algo de Luisa Picarreta entenderán las tres pasiones de Jesús. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión ya del hombre, de los judíos. Pero nos lleva en Él y Él tiene que estar sufriendo todo lo nuestro. O sea, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hemos hecho en la vida y lo que hagamos, Él lo tiene que tomar, sentirlo como suyo. Se hizo pecado. Recuerden estas palabras. Se hizo pecado sin cometerlo, pero se hizo porque sintió el pecado mío, sintió el pecado de cada uno de ustedes y lo tuvo que vencer con su voluntad humana, no divina. Jesús no nos redime por ser Dios, que ese es otro error que tenemos. Jesús no nos puede redimir desde el lado divino, nos tiene que redimir desde el lado humano, porque fue lo humano lo que ocasionó el alejarse. Entonces, las dos voluntades, humana y divina, iban juntas, fundidas. Cuando el hombre decide actuar con su propia voluntad, se le cruza a la voluntad divina y le forma una cruz. Por eso Jesús tiene que venir a hacer lo contrario. Tiene que venir a cruzar su voluntad humana unida a la voluntad divina para cruzarse a la voluntad humana sola y formarle la cruz a la voluntad humana para volverle a dar la vida divina a ella.
Jesús nos redime desde su voluntad humana, ¿sí? Desde su voluntad humana. Doctor, una pregunta. Cuando yo empecé, pues, a empezar a estudiar, pues no he leído todos los volúmenes, ni siquiera uno de Luisa Picarreta. Había iniciado el año pasado, en época de pandemia, nuevamente había retomado un estudio de Biblia. Lo dejé porque cuando empecé a leer la voluntad, no es que haya diferencia, pero cuando uno estudiaba el Génesis y a lo largo la historia del pueblo de Israel, que siempre le dicen que somos nosotros caminando y que la historia de la salvación está ahí y uno se encuentra con la divina voluntad, hay cosas que a veces a mí me sacan como del contexto y no volví a estudiar en eso y prefiero seguir con eso. ¿Eso es un error o cuál es su recomendación? Porque No hay discrepancia. no hay No hay discrepancia, pero discrepancia. por lo menos yo todavía no entiendo. Yo sé que Adán existió, pero Adán existió como carne y hueso, o sea, Por supuesto. porque es que Hay permítame, hay un artículo del Magisterio de la Iglesia que dice que a las verdades reveladas se les debe obediencia de fe, ¿sí? Se les debe obediencia por la fe, porque son reveladas por el Espíritu Santo, obediencia de entendimiento, o sea, no me voy a poner a discernir, que ese es otro error de nosotros. Todo lo queremos discernir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que van a discernir? ¿La palabra de Dios? No seamos ilusos. No seamos ilusos. Lo que Dios habla es verdad. Punto. No hay vuelta de hoja. ¿Qué quiere decir discernimiento? Quiere decir, voy a ver qué quiso decir. Perdón, lo que dijo, dijo. Punto. Lo que dijo, dijo. El discernimiento es, ¿conocen las, cómo se llaman? Los cernidores. ¿Sí? Bueno, un colador. Un colador es una mallita con hoyos que tienen unos hoyitos de un determinado tamaño. Lo que ponemos ahí y lo cernimos, ¿qué pasa? Lo que tiene ese tamaño. Nuestra mente es un cernidor, tiene hoyitos, pero tan pequeños, somos tan pequeños, que ponemos las verdades divinas, les hacemos así, y no pasa más que el polvo, pero las verdades quedan afuera. Eso es discernimiento, y las verdades de Dios no se disciernen. Las verdades de Dios se creen, nada más, se creen. Y eso está en el magisterio de la Iglesia. Cuando Jesús le dice, tú harás obras mayores que yo. A ver, disciérnanlo. ¿Qué dijo? Empezamos a cambiar las palabras porque no entendí. Cuando decimos que Jesús dijo, sean santos como mi Padre Celestial es santo, me está diciendo que debo tener una santidad divina. Pero como no entiendo y mi discernimiento no me alcanza, entonces mejor le cambio las palabras. Sean perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Ahora sí me alcanzó, pero eso no es lo que dijo Jesús. Sí, es que precisamente con la pregunta, señora de adelante, quería comentarles que eso es lo que nos ha querido introducir a nosotros, empezar a cuestionar uno la palabra de Dios como si dijeran mentiras o como si no nos estuvieran diciendo fantasías, y no, es verdad y hay que creerlo tal cual. Así Entonces, es. tal cual. Yo no sé Cuando por Dios habla, Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tu palabra no cambia. Y ahora nos dicen que la iglesia, que es la representante de la palabra de Dios, tiene que modernizarse, porque somos tan modernos que ya Dios se volvió momisa, ¿sí? Ya se quedó atrás
y ahora tenemos que actualizar a Dios. Por favor, no, no. Rojo. Sí, sí, sí me entiende. O sea, toda la vida nos han enseñado así, como por ejemplo lo que estaba diciendo Carlos Mario ahora, que lo del credo, que nos han enseñado una cosa así, pero ahora el Señor viene a decirnos que es así. Entonces, toda la vida vimos el mantel blanco, ahora Él viene a decirnos que no es blanco sino rojo. No, mejor dígalo al revés, ¿no? Rojo sino Todos blanco. siempre nos han dicho que es rojo y llega Jesús y me que dice, no, es blanco. Bueno, es eso, o sea, tenemos que tener esa mente abierta al cambio, ¿o no? No es cambio, por favor, no es cambio. Es vida. La mente abierta al cambio es aceptar lo que nos dicen ahora. Y eso no es así. La mente abierta es aceptar lo que Jesús dijo. Punto. No tengo por qué meterlo aquí. Somos tan complicados, que destrozamos la palabra de Dios. Yo soy, pues llevo poco en la divina voluntad. ¿Cómo? Llevo poco en la divina voluntad, Ujú. pero leyendo los libros de cielo el Señor le habla a uno. Perdón, ¿el Señor qué? Leyendo los libros de cielo el Señor le habla a uno. Así es. Y si esto necesitamos analizarlo muy bien. El libro de cielo no dice nada que no esté en el Evangelio o en las cartas de los apóstoles. No hay nada que no lo diga. Es que, doctor, o sea, uno abre el libro y hay veces está pasando uno por momentos y él le habla, no, pues eso me pasa a mí. El libro de cielo me habla a mí, el Señor me habla a mí. Ujú. Pero habla a través del libro. Del libro, sí, claro, sí. Así es. No sé si queda. A ver. Yo creía que primero vivía en un amor a Dios completamente, pero cuando le corrí tanto a la divina voluntad y luego la acepté, morí para poder vivir en la divinidad. Y aún así todavía no he muerto. Cada día hay más vida en mí. Esta es la divina voluntad, es morir yo. Que lo he entendido así, no sé si será así, porque estoy todavía muy poco conozco. Sí, o sea, es morir a lo nuestro para vivir realmente. Es que es un engaño tremendo el que tenemos. Pensamos que lo que tenemos en nosotros es vida. Perdón, es muerte. Muerte lo que traemos nosotros. Y nosotros vamos poco a poco haciendo crecer esa muerte que traigo en mí. ¿Sí? Esto nos lleva a puntos muy interesantes, o sea que valdría la pena tratar de analizarlo, pero vamos a quedarnos nada más en esto. Entre más vida divina tenga, más parecido a Jesús soy. Mientras más mis actitudes sean diferentes a Jesús, aunque diga que vivo vida divina, no es cierto, vivo vida demoníaca. No hay más que dos en este mundo, por favor. O vivo con Dios o vivo sin Dios. No hay un camino intermedio. Todos pensamos que, bueno, es que mis obras no son ni buenas ni malas. Yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi vida bien, voy a misa, en fin, y aquí voy. Eso no existe. O vivo con Dios o vivo sin Dios, y el sin Dios es el demonio. Entonces, o estoy actuando con mis actos unidos a Dios, que puede ser en la gracia, cumpliendo los mandamientos, acercándome a los sacramentos, haciendo lo que la iglesia me pide, pero la iglesia buena. Ojo con eso, la iglesia buena. Porque la iglesia y los ministros a veces no son tan buenos, sino que nos quieren llevar por el camino contrario. Entonces, ahí sí necesitamos analizar y decir, esto que me están diciendo es verdad, lo sigo, pero ¿cómo voy a saber que es verdad si se ajusta al Evangelio,
si se ajusta a las creencias tradicionales de la iglesia o se ajusta al libro del cielo. Si no se ajusta, no lo tengo por qué seguirlo. Y aparte, Dios nunca se impuso. Y alguien que se quiere imponer sobre las demás personas, sobre las almas, dice que para hacerlas caminar por el camino recto, ese es un demonio encarnado. Cuando una pregunta es, cuando uno está en la Eucaristía y en el momento cuando a uno le dan la Eucaristía y ahí pueden vivir esos momentos divinos de usted recibir el pan, se pueden vivir esos momentos y eso es un momento divino. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida me pasó y yo en ese momento yo me asusté y fue en un momento donde no escuchaba nada, sino que era más alegría y más alegría y más alegría. Y yo en un momento, ¿esto sí es cierto? ¿O esto es un acto humano? ¿O es un acto divino? Y uno decía, tengo que vivirlo así, tengo que seguirlo viviendo así como ese acto. Y entonces esa era la pregunta del principio. Hay momentos donde uno puede vivir actos divinos. Y yo decía, como una santa que murió, una niña de 14 años, cuando yo reciba la comunión, yo quiero morir porque eso es recibir a Dios en mi corazón. Entonces uno puede vivir cada momento actos divinos en ese momento de la comunión. No. O sea, vamos a hacer una pequeña semblanza. Llega Jesús a su casa, ¿sí? Llega a su casa, ¿qué hace usted? Lo recibe, se pone muy feliz, lo atiende, platican, en fin, todo lo que usted quiera. Pero llega un momento en que Jesús le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Bueno, Señor, sí, a ver cuándo vuelves. Sí, no te apures, si quieres vuelvo mañana. Y se va. Ahora la pregunta es, ¿usted hizo actos divinos? No. Eso es lo que pasa cuando recibimos la Eucaristía. Llega a nuestra casa. Está con nosotros. Sí, está aquí adentro, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero no me comunica su vida. Por eso definimos lo que es la vida. No me da sus atributos y no me da su voluntad, porque si me los diera, yo actuaría como Él. Está conmigo, sí, pero no me comunica su vida. ¿Sí? Y si vamos a creer en los libros, Libro del Cielo se lo dice Luisa, eres la primera que va a recibir esto. No hay otro que lo haya tenido. No hay nadie que tenga un acto unido con mi querer, o sea, unido con Él. Entonces, ¿recibimos a Jesús? Sí. ¿Estamos con Él? Sí. Y nos dura la gracia, no la vida divina, la gracia, el tiempo que estemos sin pecar. Pero en cuanto peque, la gracia también se va. Y la gracia son los efectos de la vida divina. ¿De acuerdo? Entonces Él llega, está con nosotros mientras la especie se consume. En el momento que la especie se consume, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. Pero usted no hizo actos divinos, recibió los efectos de la presencia de Él en usted y los puede conservar continuamente, pero no le comunican la vida divina. Música de suspenso. Pero aún esa gracia que se recibe, o sea, cuando a mí me pasa algo, cuando recibo la comunión, cuando yo recibo la comunión, yo siento que mi corazón se va a salir. Entonces, y siento que mi lágrima baja. ¿Eso qué es? Totalmente de acuerdo. Eso ya va de acuerdo a nuestra actitud ante la presencia de Jesús.
Usted siente eso, pero el otro que llega y lo recibe y se lo lleva y lo echa en la bolsa no sintió nada. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿verdad? Entonces, depende de la persona, del sentimiento que tengamos, de lo sensible que seamos y de alguna... ¿Ya así nos llevamos? O sea, eso es tu sensibilidad, ¿de acuerdo? Y qué bueno que lo siente porque eso le permite estar más junto con él el tiempo que dura, 10 minutos cuando mucho, o sea, mientras se consume la especie. Y eso también es doctrina de la iglesia, no es dicho nada más así. El catecismo nos dice que cuando mucho dura 10 o 15 minutos y que en el momento que la especie se consume, en ese momento la presencia real se va. Por eso es que cuando una hostia se cae, ¿qué hacen? Si hay un alma realmente sensible, la consume. Pero si no, el sacerdote la toma y la pone en un poco de agua a que se disuelva. Y una vez disuelta, ya no está Jesús ahí. Y entonces echan esa agua en una maceta. De las preguntas, obviamente, que yo me hacía también era el por qué el Señor en la comunión quería venir a nosotros, ¿no? Comprendo que es para darnos gracia, para darnos dones, ¿cierto? Ahorita que he conocido la divina voluntad, en realidad es muy poco. Yo no me he leído todavía el libro Cielo, solo las 24 horas, pero lo he escuchado, una que otra. Empecé hace poco a hacer el ejercicio de poder, de decir lo que usted dice, y estaba preguntando el Señor de adelante, ¿cómo hacer vida divina? Entonces, se hace la oración, ven divina voluntad, Padre te amo, ven divina voluntad, actuar en mí, y me abandono en ti, y empieza uno el trabajo a no pensar en nada. Es lo que yo he intentado hacer, no pensar en nada. Tú manejas mi vida, y es una lucha. Por eso, está empezando, esto es paulatino, ¿sí? Paulatino. O sea, ¿qué necesitamos? Tener la voluntad divina en nosotros. Ahora, ¿cómo conseguirla? Bueno, ahí hay todo un proceso que no es el momento de entrar en él, pero ahí está en los libros. Muy buenas tardes con todos. Doctor, hace no tan largo tiempo escucho sus programas con Cecilia Valderrama. Podría decirle, doctor, que forma parte de mi vida diaria. Y según entiendo, estoy buscando esa manera de vivir en divina voluntad, porque en realidad es algo extraordinario, demasiado maravilloso. Es una bendición inmensa de Dios. ¿Y qué es lo que he comprendido vivir en divina voluntad? No sé si estoy bien o mal. Prácticamente desaparecer yo, desaparece mi persona y dejo vivir a Él en mí, en cada acto, en cada pensamiento, en cada momento, en cada segundo. Entonces, no son mis deseos, sino los deseos de Dios. Por ejemplo, lo llamo, entrego mi voluntad al amanecer. Entrego todo absolutamente. Mis miradas, mis ojos, mis respiros, mis oídos, lo que escucho, lo que hablo, lo que siento, lo que hago, lo que trabajo, dónde voy. Es una entrega total de mi ser y un abandono total. Luego, va conmigo en cada acto. Voy, por ejemplo, a bañarme. Lo invito a que esté conmigo, que sea Él en mí y disfrutamos de qué? Del agua, porque es su creación. Le doy gracias. Reconozco
En el agua, tu bendición, la abundancia, y que es vida, porque nosotros sin el agua no podríamos vivir. En el siguiente acto, el de vestirme, gracias Señor te doy por esa bendición del movimiento en mi cuerpo, porque sin la voluntad de Él yo no lo podría hacer. Por eso vamos En ese en sentido. cada acto, en cada Ajá. acto, en cada acto, Sí, Señor. vamos haciendo eso. Nada más que hay un error. Y es un error muy común. Tenemos que desaparecer. No. Porque si desaparezco, entonces la pregunta es, ahora Jesús, ¿a quién ama? Y Jesús, ¿por quién es amado? Sería un amor totalmente egocéntrico de Jesús. Jesús diciéndome te amo y luego corriendo a mí diciendo yo también te amo. ¿Se entiende? No, no podemos desaparecer. Nuestra voluntad nunca desaparecerá porque es lo que me hace ser un individuo. Es lo que me personaliza. Es lo que me da la capacidad de poder entablar esa relación con Él. Lo que debe desaparecer son mis atributos. Mis atributos. No, ya mañana este tema ya no. Por eso, ¿cuáles son nuestros atributos? Hola. ¿Cuáles son mis atributos? Mis miserias. Mis miserias. Las miserias son creadas por Dios y puestas en nosotros, que es con lo que podríamos actuar. Y esas miserias sirven para dos cosas. O sirven para separarme totalmente de Dios y vivir de mis miserias, mis pecados. La desobediencia, la lujuria, la soberbia, en fin, lo mío, la gula. O las puedo enfocar hacia Dios y vencer esas miserias y se convierten en virtudes. Nadie puede ser virtuoso si no tiene miserias. Nadie puede ser casto si no tiene lujuria. Nadie puede ser obediente si no tiene desobediencia. ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Entonces, las miserias Dios nos las dio con esas dos finalidades. Con la finalidad de que puedo separarme de Él totalmente y decirle no quiero nada contigo y tener la posibilidad de llevar una vida mía nada más, o poder convertirlas en virtudes e irme acercando a Él. O sea, para eso sirven mis miserias, porque luego nos escandaliza cuando Jesús nos dice que Él creó nuestras miserias, y peor nos escandaliza cuando Jesús nos dice que tiene miserias. Porque si es verdadero hombre, debe tener lo nuestro, debe tener miserias. Y si no tuviera las miserias, nunca hubiera podido sentir el pecado de nosotros. Nunca hubiera podido sentir el impulso del pecado. Hay una conversación muy interesante en María Valtorta. ¿Quién conoce a María Valtorta? Ojalá y la conocieran todos, porque en verdad vale la pena. Hay una conversación muy interesante entre Judas y Jesús. Y entonces ya en medio de esa conversación Judas le dice, oye, ¿nunca has tenido ganas de mujer? Y Jesús le dice, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Por supuesto que he tenido. Por supuesto que he tenido. Y ese deseo de mujer, ¿de dónde sale? De la miseria. De la miseria. Jesús tiene miserias. Jesús es igual a nosotros. Es verdadero hombre. Y si Él no vence tu miseria y nuestra miseria unida a la miseria de Él, nunca nos hubiera podido redimir.
Bueno, no llegamos ni a la mitad. Vámonos a Sí. cenar.